Es un gusto, regularmente sabemos que no somos muchos, pero es un gusto poder compartir este tipo de información y a veces de formación. Había platicado con el Churro hace tiempo de esta posibilidad y surgió esta semana. Y bueno, pues hay que aprovecharla. En principio, voy a generar algunas preguntas que ojalá a lo largo de la charla se vayan respondiendo o se vayan ustedes cuestionando. Eh, ¿Alguien nos ha causado algún problema en la familia, en los amigos? Eh, ¿Cómo medir ese daño? ¿Es medible? ¿Qué heridas nos duelen más? ¿Odias o guardas algún rencor a alguien? ¿Qué es perdonar? ¿A quién debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? ¿No perdonar nos causa algún daño? ¿Qué beneficio nos aporta el perdonar? ¿Hay personas y situaciones que no se deben perdonar? ¿Qué no estás o estoy dispuesto a perdonar? ¿Los judíos deberían perdonar a los nazis? ¿Las madres buscadoras deberían perdonar a los que llevaron a sus hijos? ¿Se puede perdonar una traición amorosa? ¿Se debe perdonar a una pareja violenta? ¿Un hijo debe perdonar el abandono de sus padres? ¿Un trabajador debe perdonar a quien lo despidió injustamente? Dentro de lo que yo manejo como asesor filosófico, hay algo muy importante que debemos hacer. Hacer este despliegue de alguien que me va a revisar, a vigilar a mí. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es el aparato psíquico y darnos cuenta de que hay un yo, que puede estar dividido, ahorita lo vamos a ver, y un super yo. Y a la vez una vigilancia que ejerce sobre lo que somos nosotros. Hoy más que vigilancia es una revisión. A ver si ustedes pudieran poner un nombre a alguien que los va a vigilar, ¿cómo se llamaría? O que los va a revisar o que va a analizar si efectivamente tienen algún perdón que realizar porque guardan algún rencor. Esto es importante hacerlo porque si no, pues no hay un avance en ese sentido. Bueno, para poder hablar de perdón, pues tenemos que hablar de un agravio, una falta que regularmente nos conduce a un enojo, al rencor, al odio, al resentimiento. Y a veces esto nos empuja a una venganza o desquite. A veces no nos podemos desquitar y nos quedamos con este odio, con este rencor, con este resentimiento que dice la mayoría de las corrientes psicológicas, lamentablemente nos va a generar problemas mentales, daños en nuestra salud mental, que a veces son manifestadas por medio del cuerpo con dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas en el estómago, cansancio muy repentino, insomnio. Por eso es importante darnos cuenta que lo tenemos para poder empezar a desecharlo. ¿Qué es un agravio? De acuerdo a la definición de los latinos, es molestar o empeorar la situación y se relaciona con agravare, todavía hacerlo más pesado. La palabra error viene de vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar con el blanco o equivocarme. Y vamos a tomar también en cuenta la palabra culpa, que es una falta o una imputación. Si hablásemos de culpa, diríamos que hay faltas graves. Quien a mí me agravió me puede haber cometido una falta grave o una falta leve o ligera. Y hay diferentes tipos de faltas. Y ahorita a lo mejor si puedes analizar cuál falta te tocó a ti que te haya provocado otra persona u otra institución. La culpa a la hora de elegir, la culpa en el cumplimiento de una obligación, la culpa por omisión, no hizo nada, la culpa porque no me cuidó, la culpa porque me dio ciertas penas o dolores, o una ofensa. Y bueno, a mayor culpa se exige mayor pena. Y si no hay culpa, pues obviamente no hay pena. Y habrá que revisar en el trayecto de esto si algunas de las llamadas cosas que nos pasaron, sí, son graves o no son graves. Las ofensas, el agravio lo vamos a entender también como ofensa, daño o perjuicio que se causa a alguien, ya sea de forma intencional o no.
También aquí es importante revisar si el daño que sufrí me lo hicieron de manera intencional o no fue ni siquiera pensado. No hubo esa intención. En ese sentido, puede haber agravios, daños que fueron físicos, emocionales. Hay una psicóloga canadiense que dice que hay 5 heridas graves que nos causan las demás personas, curiosamente, a veces las que más cerca de nosotros están, y tienen que ver con que nos rechazaron, nos abandonaron, nos humillaron, fueron injustos o nos traicionaron. Y bueno, también hay afectaciones, agravios materiales. Y estos agravios, estos daños pueden ser causados por una persona, por una institución, por una situación, e incluso hay quien culpa a Dios mismo de lo que le está pasando. Los agravios pueden generar, como ya lo decía, resentimiento, dolor, sufrimiento, odio. Y son más fuertes, les decía, cuando son provocadas por personas que están cerca y que consideramos que deberían cuidarnos o protegernos. Y no sé si quizá, y lo iremos viendo, si estos daños que nos provocan no los queremos enfrentar porque precisamente puede ser mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi pareja, mis hijos. ¿Cuáles son de estos agravios los que se consideran más frecuentes? Los insultos verbales, la discriminación, el acoso, la agresión física, la difamación, el robo, el fraude, el abuso emocional, la invasión de mi privacidad, el incumplimiento de un contrato, la negligencia, el maltrato animal, la contaminación ambiental, la explotación laboral y la corrupción. No sé, sería bueno en esta revisión que estás haciendo sobre ti misma, sobre ti mismo, ¿hay alguno ahí? ¿Le puedes poner un nombre aquí adelantito a quien lo cometió? Si le puedes poner un nombre, está bien, de eso se trata, que vayamos identificando ese dolor, esa pena, para poder avanzar en el proceso del perdón. Miren, como no se trata nada más de venir a hablar con ustedes, sino de autoanalizarme a mí mismo, les dije que mi revisor se llama Caifán, iba a revisar a Francisco. Yo hice mi lista previo a esto. Tengo resentimientos, agravios conmigo mismo, porque a veces confío demasiado en los demás, por algunas vergüenzas que he cometido, por algunas rebeldías indebidas. Esos son los conflictos mi pelea conmigo mismo. Por obvias razones no pongo los nombres, pero alguien se aprovechó de mí, me decepcionó. Y pues no es tan fácil, ¿verdad? Dejarlo, superarlo, porque no apoyó mi forma de trabajo. Por aquí veo a Agustín, que yo eso no lo voy a olvidar. Alguien me dio una patada en la rodilla y prácticamente me retiró del fútbol. Volví a jugar, pero ya de manera muy esporádica. Y luego un día decidí retirarme. Yo tanto que disfrutaba de fútbol. Y curiosamente, a este no le pondría un rostro, porque ya no me acuerdo ni quién es, pero sí me acuerdo del daño que me generó. Bueno, alguien se fue sin explicarme, me generó desconfianzas. Alguien veo que siempre está juzgando, señalando. Alguien me quedó a deber. Alguien generó alguna diferencia en mi familia. Alguien que no es clara. Alguien que de repente se aprovecha de la buena voluntad de los demás. Pues, resultaron ser muy codos. Alguien me hackeó, utilizó mi nombre en el Face y me generó cierto daño que yo creí que no iba a causar, pues bueno, consecuencias un poquito fuertes, pero con el tiempo me di cuenta de que sí. Yo pensé que era un juego y no. Y bueno, digo, bueno, Dios, ¿por qué a algunos les diste belleza física y a mí no tanta? En algún momento lo hice, no ahora. ¿Por qué algunos tuvieron estas posibilidades y yo no? Tuve un momento de reclamo. De ahí sería importante, cuando termine esta charla, cuando te vayas a tu casa, hacer una lista. Siempre habrá alguien. Y si no reconocemos a alguien, pues todo estaría bien, ¿verdad? Pero yo creo que no todo está bien. Y es mejor que aceptemos que hay algo malo, pues para poder quitarnos, como vamos a ver, esas cargas que nos causa el no perdonar. La palabra perdón viene del latín perdonare, y es dar o regalar por completo. Y se trata de una renuncia total a la duda o agravio padecido. Y me recuerda mis enseñanzas religiosas, claro que las recuerdo,
Porque hay en Lucas 6:19 que si alguien te pega en la mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también tu camisa. Dale todo lo que él te pida y sigue. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Ay. Yo lo reviso desde mi punto de vista humano y me cuesta trabajo. Quizá lo pueda hacer con alguna gente ocasionalmente, pero me recuerda cuando me pegaron en la rodilla. No sé si algún día, o si en ese momento me hubiera podido parar, no sé si se lo regreso. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, luego en Mateo 18, 21, 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. La pregunta es bonita, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos perdonado? A ese que nos hizo daño, ¿cuántas veces llevamos ya? ¿1, 2, 3? ¿60, 70? O de plano, ni una. Si queremos perdonar, debemos considerar algunos obstáculos pues que están ahí. No es fácil avanzar, porque lo vamos a ver, hay una parte de nuestro ser, un ego, un yo, que no es bueno, que es malo. Y el primero de estos obstáculos es que el otro nos resulta indiferente. En otras palabras, como dice acá, que me valga. Y ya no te pelo, no te dirijo la palabra, hay ley del hielo, para mí no existes. Cuando alguien no existe, pues prácticamente le estoy negando toda posibilidad del perdón. Luego, ese menosprecio, esa indiferencia que podemos tener con los demás, tiene que ver con la actitud, con el carácter narcisista, ese que se cree el más importante, que nadie está a su nivel, por lo tanto, ¿por qué tiene que perdonar? Yo no me voy a rebajar a pedir perdón, y mucho menos a perdonar. En estas maneras también encontramos a sujetos antisociales, hoy se le llama así, anteriormente se le denominaba psicópata. Y es gente que no tiene empatía, que no es sensible, que no le duele. Por lo tanto, perdonar está completamente excluido. Puede volver a causar el mismo daño e incluso aumentarlo sin sentir ningún remordimiento. Y bueno, la indiferencia pura, completa, no existes. Para mí eres invisible, no te veo, no te oigo. Y en ese sentido, nos generamos un cierto odio hacia las demás personas, un cierto rencor, un cierto resentimiento. Y de inicio debemos decir, analizar, que el odio no nos genera ningún tipo de felicidad. Aunque algunos piensen que vengarse, desquitarse, les genera una emoción grata, pero es pasajera. Odiar obviamente es desear el mal a alguien con alevosía y premeditación. Es desencadenar la destrucción de alguien o de algo. Ojo, cuando quiero desquitarme y no lo logro, esa especie de boomerang regresa contra mí y termina haciéndome más daño que el que inicialmente tenía. Consecuencias, pues, detestar, abominar y no aguantar al prójimo, sabiendo que eso afecta mi organismo y me enferma. ¿Me recuerda que he ido más de alguna fiesta? Ustedes seguramente les habrá pasado. Y todo bien contentos, felices, pero de repente llega aquel que no me cae. Y luego como que la piel se irrita, está aquella, está aquel. Y ya nos echaron a perder. Si no lo odiáramos, si no tuviéramos resentimiento, no sucedería eso. Pero hay quien, insisto, se echa a perder muy buenos momentos por no poder quitarse eso que siente, por no poder perdonar. Tristemente, y lo vemos con los palestinos, los israelitas, más de unos que de otros, el odio arrasa con todo. Niños incluidos, adultos mayores, escuelas, hospitales. Eso les vale, porque el otro no existe. Y en ese sentido, la venganza es desquite por un agravio recibido,
y es impulsada por irritación y la amargura. Pero dice Jorge Bucay en uno de sus libros, Cuentos para Pensar, que en realidad el coraje, el odio es una tristeza escondida. Y es una tristeza porque no se cumplió lo que yo quería. Y como consecuencia me molesto. Si lo cumpliera o si se satisfaciera esa parte, desaparecería ese coraje. No habría motivo para él. Se odia debido a los prejuicios, y este es muy curioso, ¿no? A los estereotipos sociales, la incompatibilidad de caracteres, la manera de pensar, de sentir y de actuar, debido a la envidia y a las rencillas familiares o de pareja. Aquí me voy por los estereotipos. Escucho entrevistas, no sé si las han visto ahorita, que recuerdo a Palestina y a Israel, donde le siembran un odio y crecen con ese odio y luego piensan que matar al enemigo es algo bueno. Y eso es terrible. A veces los papás fanáticos del fútbol le dicen a sus hijos que el otro es contrario y que no hay que tener una sana relación con él, que prácticamente es su enemigo, y en los partidos de fútbol algunos pierden la cabeza y terminan lastimándose, incluso matándose. ¿A qué nos ayuda a controlar nuestro odio? A sentirnos moralmente bien, a no ser mala leche. Hay quien odia a todo mundo porque todo mundo parece que no le cumple sus caprichos, y nos ayuda a descansar, a liberarnos. Lamentablemente el odio, el resentimiento es una bomba de tiempo que se instala en nuestro cerebro y se adueña de nuestras decisiones. Cuando nos enojamos, gritamos, golpeamos, decimos, amenazamos, advertimos, y eso ya no es nada sano, eso nos enferma. Y en términos de análisis podríamos decir que a mí, a ti, no me sirve odiar porque me destruye, me quita el espacio y hace que la memoria se mantenga emocionalmente, en la memoria se quede emocionalmente vivos nuestros enemigos. Es decir, por más que me enoje, por más, no los voy a desaparecer. Imagínense una parte del día enojado. ¿Lo voy a corretear al que me hizo algo, a la que me hizo algo, a la institución? No me va a servir de nada estar dándole vueltas en la cabeza. No me va a hacer ningún bien. ¿Por qué no perdonamos? Yo soy de muchas preguntas a veces. ¿Es solo cuestión de querer perdonar? No sabemos cómo perdonar y por eso no perdonamos. O no podemos perdonar por esos prejuicios, por esos estereotipos. ¿Nos da miedo perdonar? ¿Fuimos educados para perdonar o no fuimos educados? ¿Perdonar nos hace débiles? Tenemos que perdonar porque Dios nos lo pide. Y si no tengo Dios, entonces no debo perdonar. ¿Es fácil olvidar el daño que alguien nos causó? Si lo revisas en esa lista, a lo mejor algunos serán más fáciles y otros dicen, ay. Para perdonar, ¿qué papel juega nuestro cerebro? ¿Qué pasa en mi cerebro? De acuerdo al padre de la psicología, Sigmund Freud, él habla del aparato psíquico. Dice que tiene 3 partes: el yo, el superyo y el ello. Bueno, empezamos con el ello, que es esta parte mayormente instintiva. Miren, le queda muy poquito, más bien todo es inconsciente. No hay ni preconsciente ni consciente. Somos como en un estado animal, reaccionamos por instinto. Si alguien nos dice algo que no nos gusta, pues inmediatamente nos encendemos porque es más instintivo. Pero también tenemos el yo. Este yo, que si lo vemos ya tiene un poquito de inconsciente nada más y tiene más de preconsciente y de consciente. Es decir, ya nos damos cuenta de lo que está pasando acá, ¿no? Pero podríamos decir que están nuestras 2 caras, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, y está un yo que le vamos a llamar también ego. De hecho, la palabra griega ego significa yo.
que es bueno y otro es malo. Y no hay una regla cuando aparece uno ni cuando aparece otro, hasta que tomamos las riendas de uno de ellos. Y ya aparece el super yo, que ejerce el control sobre este yo y sobre este ello. Y ahorita lo voy a explicar de manera más amplia. El ego o el yo es la parte de la mente que permite la percepción de uno mismo. Por eso les ponía el dibujo al principio. Yo me voy a analizar a mí mismo porque tengo esas dos posibilidades y me regreso. Este super yo que está en el preconsciente y que alcanza algo de consciente, y este yo que soy consciente, y voy a revisar a lo mejor algunas de estas cosas del ello y algunas otras de las que hace el yo. Por eso el yo modula nuestra conciencia, nuestra percepción, y tiene que ver con mi identidad personal. Yo soy Francisco, tengo tantos años, vivo en tal lugar, visto de tal forma. Y es mediador entre el ello, que es la parte animal, primitiva y dueño de nuestros instintos, con el superyo, que es la parte moral y ética, es esa conciencia que trasciende a nosotros mismos y que nos dicta lo que es bueno, apropiado y correcto. Entonces hay una parte en mi cabeza que me dice es exactamente lo que tienes que hacer, y otra que no se quiere someter a control, y es el ello el que tiene que estar manejando. Y quizá por eso se dice que el desgaste mental a veces es tan duro, que nos deja tan agotados, porque a lo mejor hicimos algo que el superyo no está de acuerdo, y el superyo quiere castigo, sanción, control, y el yo pues quiere liberarse, quiere satisfacer sus instintos, sus deseos, y es el yo el que le toca esta carga, este esfuerzo de poder hacer lo mejor que puede para no tener tanto problema ni dolor. Y aquí pues es donde entra la situación del perdón. Y vamos a ver cómo hay una parte de mi yo que dice, nada de perdón. Y otra parte que podemos darle más chance quizá a veces, que dice es mejor perdonar. Bueno, negocia pues entre los instintos y lo que entendemos por moral y por ética. Nuevamente reitero ese ejemplo de los palestinos y los israelitas, que algunos les han puesto en su super yo que tienen que matar al enemigo. Y si ya instintivamente uno se defiende ante los ataques de los demás, pues si es mi enemigo, con mayor razón lo ataco para desaparecerlo, porque no tiene un valor como el que tengo yo como ser. El ego malo no quiere que perdonemos, no puede perdonar pues. Está diseñado para crear sufrimiento indiscriminado en nosotros. Fíjate, qué curioso, ¿no? Ese yo quiere que yo sufra y busca pretextos para no perdonar. Y se confunde con la creencia que el perdón es una acción. Y vamos a ver ahorita si es una acción o es solamente una percepción. Y vive de ese lema que lo escucho mayormente cuando son las marchas del 2 de octubre, que ya viene poquito, que se sale y se grita que ni perdón ni olvido. Pasó en el 68. Todavía no hay ni perdón ni olvido. Ya mucha de esa gente se murió. Alguno ni lo vivió. No sé si tenga tanto sentido estarlo repitiendo, pero bueno. Pero de ellos, ¿verdad? Pero a ver, si yo me dejara, si tú te dejaras manejar por el yo malo, ¿no perdonarías ni olvidarías? Podríamos seguir ¿cuántos años sintiendo coraje contra no sé quién? Cada que lo veamos, cada que lo recordemos. ¿O sería haciendo un poquito caso al otro yo, a la otra parte del yo, ya empezar a olvidar y empezar a perdonar? Perdonar no es olvidar. Fíjense que es muy curioso. Pero cuando recuerde que no me cause y hagan daño. Ni modo que yo me olvide que me diera una patada. Pero no, ya. Ni modo que me olvide que le presté dinero a alguien y no me pagó. Pero ya no me voy a quedar en el pasado, porque no voy a cambiarlo. ¿O ustedes pueden cambiar su pasado? A ver, díganos una fórmula. Yo creo que todos vamos a levantar la mano diciendo no se puede cambiar. Pero hay quien se anecia queriendo regresar al pasado, buscando que no fuese como fue.
pues podrá seguirlo intentando porque lo que nos pasó, eso ya no se va a poder modificar. Y bueno, hay quien busca, que fíjense que es bien curioso, este yo es bien tramposo, este yo malo, este ego malo, porque yo no sé por qué elige cuando sufrió. A ver, ¿por qué cuando alguien nos dejó? ¿Por qué nos acordamos primero de lo malo? ¿Y de lo bonito? ¿Acaso no hay algo ahí para agradecerle? A lo mejor el patrón que algún día pues nos despidió, pero pues a lo mejor estuve ahí 5 años. No, pero me acuerdo el día que ya no me quiso. Pero del otro lo echamos a la basura. Acuérdense que hay este yo que le cuesta trabajo. Y no se trata tampoco de que todo lo que nos hicieron sea bueno, no. No, si hubo cosas malas, nomás que no tengo que quedarme pues allá. No vamos a tolerar lo que no es tolerable. Si alguien me gritó y me insultó, pues claro que no lo voy a tolerar, pero no me voy a quedar en el pasado recordándolo. Pues si ya no me cae, pues ya no estoy ahí cerca, ¿verdad? Para que me lo diga. Y si me lo dice, puedo cambiar de actitud y no hacerle caso, ignorarlo. No se trata de otorgar clemencia. Ay, yo voy a perdonar porque no, que sea convencido, sincero. No se trata de poner otra mejilla. ¿O sí será necesario poner la otra mejilla? Imagínense esa mujer que la violentó su marido. ¿Va a seguir ahí hasta que la maten? ¿O será necesario que ponga un alto? Y que denuncie. Borrar la falta tampoco. No, se puede borrar lo que yo siento por esa falta, pero la falta ya fue hecha y el pasado sigue igual y va a seguir igual. No se trata de compartir el dolor y ser compasivos. Ahora ponernos del lado de los que están sufriendo. No, pues no. Será más bien ayudarles para que salgan de ese momento. No se trata de renunciar a la injusticia. No, el que cometió una falta que la pague. Y me recuerda muy bien lo que hizo Juan Pablo, ¿verdad? Fue cuando le dispararon antes de que se usara el papamóvil. Y que fue a perdonar. No fue el que le disparó a buscarlo. El lastimado, el ofendido, el dañado fue al lugar donde estaba, a la cárcel, para perdonarlo. Por eso fue un ser extraordinario, ¿verdad? ¿Lo haríamos? A ver, ¿tú irías a buscar, te perdono? Aquel que me lastimó, aquel que me dijo cosas, aquel que me hizo lo que no me gustaba. No renunciamos a que eso fue malo, ya que se aplique la justicia. Lo que vamos a hacer es intentar perdonar. Reglas de oro para perdonar. No podemos cambiar a los demás. Y vamos a vivir mejor cuando nos concentramos en lo que estaba bajo mi control. Yo sí puedo buscar la manera de no sentir coraje, resentimiento, odio por aquella persona, pero yo no voy a cambiar a aquella persona. Esa es su voluntad, ese es su yo, bueno o malo, su super yo y su yo. Y ahí no puedo intervenir. Sí puedo, en todo caso, cambiar la forma en que me relaciono con esa persona y vuelvo a insistir, platicar, hablar o no estar. Y ya. También tenemos que entender, insisto, que el pasado no se va a borrar y que el tiempo no lo va a borrar. Nosotros, si fue muy significativo, podremos, repito, cambiar lo que sentimos, pero lo hecho está. Y entender que el perdón es activo. Yo no me voy a quedar esperando a ver si Dios, mis padres, mis maestros me dicen, ya perdona. No, tengo que empezar por moverme por cuenta propia. Perdonar es soltar la carga de ese odio, de ese resentimiento. Es pasar por alto y dejar de tener en cuenta aquello. Y no se diga con un problemita, imagínense de la infancia, hay quien lo sigue arrastrando. Ya pasó. Algunos de los que nos causaron daño, reitero, ya se murieron. Pues aquí, ¿por qué sigo cargando con eso? No es piedad ni olvido, ni un mandamiento religioso solamente. Es ser realista con el agravio o la falta. Y ahorita lo voy a ver. Hay faltas conscientes, inconscientes, intencionadas y no intencionadas. Yo siempre platico una anécdota. En la primaria
siendo muy niño, un maestro un día me gritó: ¡cállate, negro! Durante buen rato sufrí de esta discriminación. Ni soy negro, pero así me gritó. Y aparte porque era un maestro que yo le tenía aprecio. Con el paso del tiempo, hoy me llevo muy bien con él. Él no sabe, ya lo perdoné. Cuando estuve grande entendí que los grandes tenemos problemas, y más cuando me dediqué a dar clases, que a veces tenemos un mal día y que a veces no controlamos ese yo, esos instintos, y gritamos. Después nunca escuché un comentario negativo, es más, siempre me apoyaba, pero otra vez elegí lo malo, ¿eh? Y me quedé buen rato con lo malo. Hoy no, hoy lo saludo, lo aprecio, hemos colaborado en algunas cosas, pero en aquel momento pues me lastimó. Y bueno, ahí queda. Perdonar es un acto de la inteligencia. Solo si no somos listos, vamos a permitir que el rencor mío, el de los otros, se queden y nos destruyan. Y yo creo que no queremos ser destruidos. Perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Reglita de oro. Nos perdonamos a nosotros mismos, lo regalamos a nosotros mismos. Que yo perdone a alguien, a lo mejor ni se acuerda, a lo mejor ni lo siente, pero yo sí me voy a liberar de esa carga que durante un buen rato pude haber estado llevando a mis espaldas y nada más me generó daño. El perdón radical, el completo, tiene dos caras. Y es parte de lo que yo puse en el Face. Que te quito la culpa y me quito la rabia, me quito el coraje, me quito el odio. No te perdono, no te quito la culpa y me quedo con mi rabia. A ver, ¿nos conviene? Porque hay gente bien enrabiada, ¿eh? Pues seguile. Si no quieres perdonar, y si me quito la carga y el desgaste de no quererte y desearte mal, ¿cuánta energía, si se pudiera medir, si hay mediciones por ahí, todavía no tan comprobadas científicamente, de lo que nos genera el desgaste emocional? Nuestros problemas, cuánto nos roban de energía. Y a veces es mucha. Nos agotan. Es más, nos podemos dormir y no descansamos. Y ese sí es un problema grave. Y los que tenemos a nuestro alrededor, hijos, hermanos, pareja, con los que tenemos algún agravio, ¿cómo nos desgasta? ¿Cómo nos sentimos a veces hasta con las ganas de irnos de la casa? 3 pilares para que haya un verdadero perdón. Lo voy a estar repitiendo. Perdonar, el mayor beneficio es para ti, es para mí. Perdonar no exige decir nada a nadie. Ah, caray, ¿cómo está esto? Pues ahorita lo vamos a ver. Perdonar es un cambio de percepción, de forma de pensar. Perdonar es una corrección en la percepción que disuelve la aparente separación y los conflictos entre las partes para que vuelvan a estar unidas y ser una. Yo cuando dije el profe tuvo un mal día, él ya ni se acuerda de lo que me dijo. Yo creo que nunca, ni consciente fue, porque fue instintivo lo que me dijo. Cuando yo lo entendí, miren, cambié mi idea de ese maestro discriminador. Y lo cambié por un maestro que cometió un error, una imprecisión. Y ya. Por eso hoy estoy bien con él. Para perdonar se necesita una nueva visión sobre el agravio, una percepción libre de culpas, una corrección de lo que antes veíamos, como yo lo hice con mi querido maestro. Y me recuerda alguna vez que dije, bueno, ¿por qué nunca me ha pagado? Tiene tanto y no me paga. ¿Acaso, en algunos casos más bien, creen que la gente no nos pague porque no quiere o porque a veces no tiene? O puede ser de las dos, o de ninguna. Sí, a veces no nos paga porque no tiene, ¿qué más quisiera? Ah, pero no, es que no, dijo que en tal y no me paga. La culpa, el reclamo, el dedo flamígero. Pero a ver, si yo fuera,
Si yo estuviera en su lugar, como lo vamos a ver al final, quiero pagar pero no tengo. Y por eso me van a estar mostrando, diciendo, evidenciando. Uy. La parte final vamos a ver aquello de ponte en los zapatos del otro, a ver si es cierto. Siempre que tienes un problema, fíjate que es curioso, dice un pensador, siempre que hay un problema estás ahí. Entonces, ¿no serás tú parte del problema? Es que mis corajes, pues estás ahí. O te controlas, o te desapareces, o haces las cosas de mejor manera. Porque cuando hay problemas estás ahí. Si no estuviera, si estuviéramos revisando, escribiendo una novela, pues lo veríamos desde lejos. Y perdonar es liberarte de los errores. Porque déjame decirte, el perdón a uno mismo es fácil. De los errores cometidos ya por mí, donde no tiene que ver mucho con los demás, ya me liberé. Yo lo puse ahí en mi principio y ¡ay, qué trabajo me cuesta de repente autoperdonarme! Dejar de tener presente el comportamiento de los demás. Mira, si ya fue hace 5 años, hace 2 meses, ya fue. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor ser más prudente, más precavido. Pero lo que ya fue, ya quedamos, ya fue, ya dejémoslo allá. No recordar constantemente lo que nosotros nos hicieron, nos dijeron. A ver, ¿te ha pasado? Que nos guardamos en la memoria, nos obsesionamos con aquellas palabras. ¿Sirve de algo estarlo recordando? Pues yo malo te diría, sí. Y va acrecentando su deseo de desquite, de venganza o de invisibilizar. El yo bueno creo que te diría que no. No tratar de cambiar el pasado nunca se puede cambiar. El perdón siempre transforma de inmediato a quien lo practica. ¿Quieres empezar a transformarte? ¿A cambiarte? ¿A perdonar? Vamos a ver si terminando esto lo puedes hacer. Porque finalmente va a sanar nuestras relaciones. Cuando veo a los demás con mejores ojos, con compasión, con aprecio, con un poco de entendimiento, vamos disolviendo esos recelos, ese coraje, ese odio. Perdonar a veces no es hacer o decir nada, sino simplemente ver las cosas de manera diferente. Y las relaciones se pueden sanar a distancia y a través del tiempo. Y otra vez, el reto es que ahorita lo vamos a intentar. No ver a la persona y empezar a perdonar. Perdonar es dejar de ver a la persona arrastrada por su propio ego. Bueno, ese maestro que me insultó a mí, pues era su ego que en ese momento lo estaba dominando. Acuérdense que es el instinto. No podía controlarse. Si jugara yo a imaginar, yo siento que había tenido problemas en su casa. Y que como siempre decimos, se desquitó conmigo. Si vemos los agravios con ojos de bondad y comprensión, podemos desaparecer este rencor y odio y dejemos de estar a la defensiva, de no querer cambiar. Yo no cambio por esto, ¿por qué voy a olvidar? Es desactivar los conflictos para tener tranquilidad y conquistar nuestra paz interior. Reitero, perdonar es un acto de la inteligencia, porque el beneficio mayor es para quien perdona. Quien perdona se libera de su propio rencor. Quien perdona suelta el pasado y deja de vivir condicionado por lo que ocurrió. Cuando no perdonamos, los únicos perjudicados somos nosotros mismos. ¿Será? Otra vez, ¿cuánto tiempo vamos a seguir con ese coraje? Si ya fue hace rato. Es más, si fue hace 15 minutos. Dos monos está haciendo daño. Perdonar es liberarse del miedo, miedo a salir a otro estado más grato, más alegre. Solo los que aprenden de sus experiencias y las envuelven con amor se libran del sufrimiento. Los que están resentidos se consumen en su propio fuego. Nada resulta más liberador que perder o pasar por alto la percepción de la culpa y de los culpables. Para empezar a perdonar tengo que aceptar que algo pasó y que quizá no fueron las cosas como yo las imaginé, como yo las pensé.
A veces no preguntamos, damos por hecho o jugamos a adivinar. No me saludó porque a lo mejor ya no le caigo bien. A lo mejor ni te vio, iba pensando otras cosas. A lo mejor decidió, hoy no le quiero saludar, por decir algo, ¿no? Y vuelvo a repetir, no significa tolerancia, sino soltar y dejar atrás lo que es el pasado. Es un proceso que pide descartar y aligerar nuestras cargas pesadas. No implica aceptar conductas agresivas o tolerar lo intolerable. Es dejar de creer que otra persona siempre puede causarnos daño. Y yo ya lo compruebo, ¿verdad? Ese querido profe, pues fue una vez. Para allá nunca he tenido una diferencia, una discusión. He recibido apoyo. Entonces, pues no puede pasar dos veces la misma cosa. Y perdonar, hay que empezar aquí lo pondríamos entre comillas, ¿verdad? No entiende de culpables. Y pues lo del pasado, por lo menos. Dejar repartir papeles de inocentes y culpables, de víctimas y agresores, nos va a liberar del problema de las culpas. Perdonar, dicen que perdonar es una ilusión. Ay, caray, a ver cómo está eso. Porque en realidad el perdón es algo que es mental. No existe, ¿dónde lo vemos? Entonces tiene que ocurrir acá en mi cabeza. Y claro, tiene referentes físicos, pero el perdón como tal no existe, es un concepto metafísico más allá de lo físico. Y si el odio lo concibo en mi cabeza, el perdón también. Y vamos a irlo viendo. Nuestro sufrimiento no cesará hasta que no perdonemos cada uno de nuestros agravios. Otra vez, el perdón es para ti, no exige decir nada a nadie y es un cambio de percepción. Ya vamos avanzando para ver si es cierto. El perdón verdadero tiene dos efectos: deshacer la propia percepción de que alguien puede controlar nuestra vida y nos libera del papel de jueces del universo. Cuando no queremos perdonar es porque nos sentimos en ese nivel narcisistas superiores. ¿Por qué tengo que perdonar? Y como no tengo que perdonar, juzgo a la otra persona que no hizo lo correcto. No, a lo mejor atendió en ese momento sus necesidades y para él sí era lo correcto. Desde mi visión no es o no era lo mejor. Pero a veces no nos acercamos para entender qué lo motivó a hacer tal o cual acción. Simplemente juzgamos. Y a veces nos sentimos tan narcisistas, tan correctos, tan perfectos con la capacidad, porque a lo mejor voy a una iglesia, porque soy un profesionista, porque me dieron un premio, porque soy mayor y el otro estaba pequeñito, para emitir juicios. Tiene dos condiciones el perdón. Nadie puede causar daño a nadie, claro. En mi cabeza está concebir si el otro que me gritó es un daño o no es un daño. ¿Cuántas veces nos han gritado, nos han dicho, nos han hecho? Y se nos ha olvidado y otras ahí lo guardamos muy presente. La paz mental depende de ti, no de nadie más. Si quieres tenerla en medio de todos los agravios, problemas, la vas a tener. La Madre Teresa de Calcuta tenía paz en medio de, ay caray, yo no sé qué sentirá andar atendiendo a los enfermos de lepra, ¿se imaginan? Una persona de paz, de amor, de tranquilidad. Martin Luther King, Mandela, Gandhi. Gandhi es manera muy especial, ya ven que las imágenes ven cuando lo golpeaban, lo tiraban y se levantaba él para seguir en su lucha. Lo metieron a la cárcel y decía, pero aquí mi cuerpo está preso, pero mi mente no. El perdón verdadero necesita corregir nuestra percepción, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Para perdonar de verdad, aquí sí es importante. Hay que tener una mayoría o un nivel emocional. A los niños yo los entiendo, aunque hay que ayudarles a que lo vayan desarrollando, pero uno de adulto tiene que estar revisando. Dice Daniel Goleman cuando escribe hace muchos años la inteligencia emocional, que lamentablemente, y está hablando de todo el planeta,
Los seres humanos somos analfabetas emocionales. A veces no controlamos nuestras emociones y no entendemos las emociones de los otros. Ya dependerá a quién citemos, pero emociones básicas, el coraje, la tristeza, el miedo, la alegría, el asco. ¿Cómo identificarlas en los demás? ¿Cómo identificarlas en mí? Cuando sepamos, cuando conozcamos las emociones mías, podemos identificar las emociones en los demás. Y a lo mejor podemos ser capaces de perdonar cuando entendemos que la emoción que viene de la palabra emotere, lo que nos mueve, está más apegado al instinto que a la razón. Hay quien solamente se defendió, hay quien no supo hacer otra cosa y nos causó algún problema, algún daño, algún agravio, pero sin intención. El perdón verdadero solo necesita corregir esa percepción. Perdonar requiere de usar lentes nuevos para poder ver las cosas de manera diferente. Con los mismos lentes que hemos tenido de rencor, de odio, del yo malo, vamos a seguir viendo la misma historia. Si queremos sentirnos mejor, pues a unos lentes diferentes, solamente diferentes. Y me acuerdo, por ejemplo, en los casos de la tele, el Chavo perdonaba a Kiko y luego los veíamos juntos otra vez. Y a veces contra el Chavo eran duros. A ver, este reclamo de algún gobierno deberíamos exigirles a los españoles unas disculpas. ¿En qué nos serviría? Pues yo creo que nada, ¿verdad? Pues no. Y en ese sentido, nuestro perdón es ya no estar revisando el pasado con los mismos lentes, porque nos vamos a encontrar las mismas cosas. Tenemos que verlos, una, aceptando, y dos, analizando muy bien si fue consciente o inconsciente lo que estaban haciendo y por qué se hizo. Y para perdonar hay que empezar por lo que es más fácil. Ojo, no con nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es difícil, complicado. Y hay cosas sencillas de perdonar. Yo en esta lista que tenía aquí, a ver, ¿qué perdonaría? De manera muy rapidita. Pues al que algún día se dirigió de manera ofensiva, pues eso, ¿no? Bueno, ya lo hice. Ese ya, pero era el de menor peso. Híjole, pero perdonar al quien me evidenció en el Face, el que me quemó en Face, eso sí me cuesta más trabajo. Porque se quedó ahí. Ya cuando lo denuncié ya no pude subir mis fotos, mis imágenes, pero ay, jole, sí me afectó. Y luego hacía cada comentario y andaba haciendo invitaciones que fueran no sé dónde, que buscáramos mujeres. Ay, caray. Y reitero, yo dejé pasar esto hasta que un amigo me dijo, no, hay que denunciarlo y que lo bloqueen. Y luego apareció mi nombre, mi apellido y todo, pero ya no pudo subir ninguna foto mía. Y en la revisión algún día del Banco de Banorte, di mi nombre y me dijeron, ¿cuáles de estos 23 que están en el banco eres tú? Porque era el mismo nombre, los mismos apellidos. Entonces ya cuando aparecen nombres y apellidos, no aparecen mis fotos, pues ya creo que ya es diferente. Luego, cuando ya tengamos práctica en perdonar, lo vamos a convertir en un hábito, como vamos a ver un poquito más adelante, y debemos centrarnos en descartar, en pasar por alto y ya de dejar tener en cuenta aquello que nos lastimó y que ya quedó en el pasado. Una manera de ser diferentes mirando el mundo pues con otros ojos y a sus habitantes. Con los lentes del perdón podremos hacer a un lado los agravios del pasado y ustedes lo van a poner a prueba. Y podremos ver a las personas ya no como fueron en el pasado, sino como son ahora. Y me detengo aquí porque ¿cuánta de esa gente que a lo mejor nos hizo algo hace años, pues ya es muy diferente? ¿Cuántos incluso malos se convirtieron en buenos? No tendríamos por qué, si perdonamos el pasado, pues ya el presente nos va a ser muy favorable, ¿no? Pedir perdón, perdonar, es una goma muy, dicen, muy efectiva.
que borra nuestros daños emocionales, sobre todo esos que nos afectaron mucho. Porque si no los borramos, van a seguir presentes y nos van a seguir lastimando en nuestra cabeza, nos van a cansar, a desvelar, a enfermar. Y yo creo que no es sano para ti ni para mí. Ahora que con esta frase, estos términos de los jóvenes, ¿no?, y de la telefonía, podemos estar en modo ego malo, donde abrigar resentimientos y no perdonar es el castigo, que nos condena a sufrir, a luchar y a perder nuestra paz interior, o pasarnos al modo del perdón, en donde estamos en paz y nos ayuda a ser felices y a perdonar. Porque otra vez, el perdonar, el primer beneficio, el único o mayor beneficio es para ti, es para mí. Y no es algo que demos a los otros para borrar su conducta, no. Lo que hizo, lo hizo. Ahí se queda. Y ya. Es algo que nos regalamos a nosotros para borrar nuestra percepción de la idea de que alguien puede hacernos daño. Nos hizo daño en el pasado. En este momento, reitero, pudo haber cambiado y ya ser muy buena persona, pero no estar juzgando, condenando a lo que ya pasó, porque ya pasó. Y si ya esa persona es diferente, ya hay que borrarle sus errores. No perdonar es creerse que alguien nos hizo daño en el pasado y que nos condena a hacernos mucho daño en el presente. Terrible. Los que se dedican a esto de la salud mental, bueno, yo también me dedico en parte, ¿verdad? Hay chamba porque hay quien no borra su pasado. Se separó hace 10, 15 años, todavía sigue ahí con el problema. No lo puede superar. Sigue odiando, sigue resentida, resentido. Y ya ahí se va a seguir quedando mientras no haga un ejercicio de soltar su pasado. El peor es corregir nuestras percepciones ilusorias sobre la culpa. Perdonar es descartar, pasar por alto lo que queremos que alguien ha hecho para pasar a ser libres. No es algo que concedamos, sino que nos regalamos a nosotros. No es algo que hacemos, sino algo que creemos. Porque acuérdate, el odio está acá en la cabeza, el perdón también. Su objetivo es liberarnos de nuestro pasado y se puede hacer de manera rápida y urgente. Y a ti es a quien te entregas la paz. Y está en tus manos, en mis manos, decidir si me sigo acordando, ya quiero olvidar. Si perdono o sigo con los agravios. Es una oportunidad. Perdonar es una oportunidad para vivir mejor. El perdón es para uno mismo todas las veces. Es a ti, en principio, a quien estás perdonando. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Yo tengo alguna culpa por estarme acordando de lo que me hicieron? ¿O tiene la otra persona la culpa siempre? Que ella ni se acuerda. Y insisto, ya ni vive. Entonces yo tengo una culpa por estar enganchado a ese pasado y no soltarlo. Si perdono, en automático me estoy perdonando yo también. Híjole, a veces tenemos que revisar si fue un error por ignorancia. No todas las cosas son alevosas y malintencionadas. Y si fue algo no intencionado, eso se puede corregir. Y hay que corregirlo. Esta combinación de palabras es maravillosa. Cuando perdonas, te perdonas. Cuando me perdonan, también me perdono. Es ese círculo que se cierra por completo. Hay este personaje, Jan Polsky, que nos dice que el perdón consiste en abandonar las ideas que tengamos sobre el daño que nos haya hecho alguien, el mundo o el propio Dios, al igual que cualquier cosa que también pensemos que nosotros le hemos hecho a ellos. Si ya fue lo pasado, otra vez déjalo allá, dejémoslo allá. Se trata de abandonar una guerra perdida contra un pasado que no vamos a cambiar. ¿Cómo es la vida de alguien que arrea con una montaña y listas de agravios y faltas? Ay, ¿te imaginas? A ver, 5, 10, 20 resentimientos, agravios. ¿Y le vas a aumentar o le vas a disminuir? Si le vamos disminuyendo esa carga, se va aligerando y vamos a estar mejor. ¿Cómo es la vida quien ha quemado el registro de todas esas ofensas? Sí. Dice ahí, el primero llora y el segundo sonríe. Y el ego malo otra vez nos va a regresar aquí a la batalla.
Está escondido, ¿eh? Le es intolerable la sola idea de perdonar. No sé si hay alguien de ustedes que diga, ay, esto sí no lo perdono. Es tu decisión. Pero ese acto de no perdonar te va a hacer más daño. Aunque haya sido lo peor, ya fue en el pasado. Hay que cuidarnos para el presente, allá que se quede. A pesar de que este ego malo trata de protegernos detrás de su rencor, solo consigue exponernos a su propia ira. Ojo, este ego, acuérdense que el odio es destructivo. Si odio a los demás, de paso, tómala. Yo también me estoy lastimando, yo también me estoy destruyendo. Ese odio es un veneno terrible. Y este ego malo nos convierte en víctimas de nosotros mismos más que de los otros. Vuelvo a mi querido profe. Les aseguro que si un día le pregunto, que nunca se lo he preguntado, me va a decir, yo nunca me acordé, ¿no? ¿En qué año fue? Pues los menos. Me acordé de otras cosas. Bueno, pues yo me puedo seguir quedando ahí con ese rencor, ya no lo hice, insisto, y hacerme daño a mí mismo. Él ya no. Nuestro ego trata de condicionar nuestro perdón y lo convierte en un perdón falso. Ojo, ojo aquí. Y sale con sus condiciones. ¿Te perdono? Sí. Si haces esto, si ya no vuelves a hacer. No estás perdonando. Yo sé que esto es imperdonable, pero mira, esta vez te la voy a pasar. No estás perdonando. Te perdono porque me dijeron en la casa, porque leí la Biblia. Por eso, no. Que sea un perdón sincero, honesto. No andas de buenas. Hoy voy a dar 5 perdones. Es un perdón falso. No es cierto. Porque estás condicionando. El perdón debe ser incondicional para borrar. No, pues si no dejo ahí nada más ciertas cosas escritas, no. El ego malo se justifica para mantener el conflicto abierto mediante tantos regateos y arreglos, desprecio, indignidad, arrogancia y altivez. Te perdono pues porque estoy a un nivel superior. Otra vez ese parte del ego. El perdón es un amor en acción y el amor no tiene nada que ver con las amenazas, con los regateos, con los desprecios, con la superioridad moral o la arrogancia. Si quieres perdonar, que sea por amor, por cariño, por aprecio, por afecto. Y es borrar nuevamente, otra vez borrar. El ego que perdona falsamente sigue esta estrategia. Busca cualquier momento va a aprovechar, ya ves. Otra vez cometiste esta falla, me volviste a decir, no me hiciste, no estás perdonando. No era perdón. Y dice que va a perdonar, pero que no va a olvidar. Y no va a olvidar el daño en el sentido que se le provocó. Y no lo va a olvidar porque quiere reactivarlo para volver a sentirse en un nivel superior para poder controlar otra vez la situación. Quien no perdona se daña a sí mismo con su propio veneno, su rencor y su resentimiento. Y ya otra vez, insisto, la va a pagar nuestro cuerpo, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, el cansancio, el insomnio. Cuando sea muy frecuente esto, revísale. Si vas al médico y te dice, pues es que no le encuentro, hay algo ahí que tienes que empezar a hacer. Nuestro ego malo siempre anda buscando culpables, A lo mejor yo fui el que me equivoqué, pero al no querer soportar eso, pues ahí le echo la culpa a los demás. Y nos molestamos al ver, fíjate, es muy curioso. A veces no perdonamos en los otros algunas cosas porque en realidad son mis cosas. Nada más que no me gusta verle en los otros. Y bueno, si no lo acepto, no quiero verlo en los otros. Y el otro muchas veces es un espejo de lo que yo hago. Al declararles culpables a los demás, nosotros deberíamos también anotarnos. Este es dual, si culpo, me culpan.
Cuando el perdón es indiscriminado, es decir, que no me estoy fijando a quién, porque ya lo veíamos, ¿no? Ay, voy a perdonar a mis amigos nada más. O voy a perdonar a las mujeres y a los hombres, no. No, debe ser a todos. Es dejar de ver culpables para así poder disolver la culpa que hay en nosotros y en los otros. Nuestras relaciones personales son una oportunidad para ver qué está pasando conmigo. No con los otros, conmigo. Si me llevaba bien y no me habla, pudo haber sido aquella persona o pude haber sido yo. Pero como mi ego malo siempre voltea a ver a los otros, pues yo estoy bien, ¿verdad? El que está mal es aquella o aquel, o es mi jefe. Imagínense, yo no estoy produciendo lo que esperaban de mí y me regaña, pues ahora es un jefe mala onda, regañón. Pues a lo mejor yo no alcancé a dar el resultado que estaban esperando de mí. Nuestras relaciones hablan siempre de nosotros, son un altavoz de lo que más necesitamos sanar. Yo sé, aquí seguramente hay quien se lleva muy bien con todos sus familiares, amigos, pues es su reflejo, ¿no? Es que no puedo llevar aquí, tengo problemas acá. Revísate porque las cosas quizá no anden bien. Todos los problemas en las relaciones parten de la proyección de toda clase de culpas. Y fíjate qué mala onda, porque luego nos echamos culpas unos a otros. Vivimos en una sociedad de culpas, de agravios, de corajes y de enojos. Hay familias, escuelas, trabajos, equipos. No podemos perdonar a otros a menos que nos perdonemos a nosotros mismos. Y eso ya, aquí centramos un poquito a un análisis personal. La lista que vas a hacer, ojalá si la hagas, no le quites lo tuyo. Si no empiezas a cambiar, a perdonar lo tuyo, sería el dominio del ego con un falso perdón. Y las preguntas que nos van a ayudar es: ¿qué necesito perdonar en mí para poder perdonar a los demás? Mi ego, mi soberbia, mis corajes, mis tristezas, mis arranques. ¿Qué necesito perdonar en los demás para poder perdonarlo en mí? Sus corajes, sus tristezas, sus amarguras. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Porque, insisto, andarnos culpando entre todos es muy sencillo, pero no es sano. Lo sano es perdonarnos y no andar repartiendo culpas. Cuando dejemos de juzgar y de culpar, es empezar ya a perdonar. A ver, en el día de hoy, ¿a quién juzgaste? Yo lo hice. Cuando salí en la mañana en mi bici, alguien se me atrevió: ay, que no sabes. Yo creo que sí no sabía. ¿Cuántos de los que, con respeto para los que manejan moto y a veces se descuidan, ¿a poco sí sabrán manejar muchos que andan en moto? Que no se puede rebasar por la derecha. ¿Sí sabrán? Yo cuando estaba en la escuela, que ya no estoy en la escuela, les preguntaba: ¿por qué lado se rebasa? Pues no, porque por donde sea. A ver, pues ¿es por la derecha o por la izquierda? No, es por la derecha, casi todo. Pues cometían ese error, no sabían. Y como eso, ¿cuántas cosas en la vida hemos hecho porque no sabemos? O los demás han hecho conmigo porque no saben. Las clases o los tipos de perdón: el perdón que tú debes darle a los demás, el perdón que quizá ellos te deben dar a ti, y el perdón de ti para ti. Y cierto, y no es religión, el perdón es un acto de amor. Es quererme a mí mismo, es querer a los otros. Si no perdono, no me quiero y no los quiero. Y dejar la creencia de que perdonar es difícil y a veces imposible. Si quieres, si decides, te vas a sentir más ligero en la vida porque es perdonado. Y quitemos la culpa de muchas cosas que pasaron. Nadie es perfecto, nunca lo va a ser. Si yo, que puedo controlarme, manejarme, estudiarme, dedicarme, me falta tonto por aprender, ¿por qué el otro va a responder a lo que yo busco si es otro?
por más que lo intente, no lo voy a lograr. Perdonarse a uno mismo. Ay, muchas de las cosas que cometimos fue porque no contábamos con los conocimientos ni las herramientas necesarias. Si hubiéramos tenido eso, yo creo que no hubiéramos cometido los errores que cometimos, las fallas. Hoy que ya estamos grandes, pues es fácil revisar al pequeñito, pero el pequeñito no sabía, era inocente, no le habían dicho, no había aprendido, o a veces lo indujeron, le informaron mal y cometió estos errores. Por eso es importante dejar esas fallas en el pasado. Ya no sirve, no lo vamos a cambiar. Mejor aprendamos, aprovechemos, seamos más prudentes en este presente. El pasado que se quede allá, no lo vamos a cambiar. Para perdonarse a uno mismo es renunciar al rencor por no haber tenido un pasado mejor. ¿Qué hacemos? Ya pasó. Yo un día fui maestro de lógica y en la prepa reprobé lógica. Si hubiera, cuando fui maestro, tenido ese conocimiento cuando estaba en la prepa, pues no lo había reprobado, pues no lo tenía. ¿Cuántas cosas de niños, de adolescentes, de jóvenes hicimos mal? No éramos conscientes, no sabíamos, no había mala fe, no había mala intención, pues ignorábamos. Y borrón y cuenta nueva. Si hoy de aquí alguien vino porque quería escuchar la charla, ojalá cuando salga ya borre algunas cosas. Te va a hacer mucho bien, me va a hacer bien también a mí. Dejemos de buscar culpables para endosarles frustraciones. Nosotros también somos corresponsables de lo que nos pasa, porque a veces es muy fácil mirar, voltear, señalar. No, yo estaba ahí cuando esto pasó, entonces tengo algo que ver. Como la autoculpa resulta muy dolorosa, y uno se siente a veces tonto, imbécil, la estrategia defensiva consiste en proyectar o trasladar la culpa a los otros, que el tonto sea aquel, ¿va? Pero no resolvemos el problema, los convertimos en dos tontos, en dos estúpidos, en dos imbéciles, en dos ignorantes. El autoperdón. ¿Qué nos dice el ego malo? Para empezar, tiene una lista indefinida de afrentas a las que reaccionar. Fíjense, su lista la puede elaborar alguien que se maneje por el ego malo, pero se va a enojar otra vez en vez de perdonar. Siempre busca donde hay errores, donde hay fallas, se basa en el miedo, emite juicios y sentencias, vigila el cumplimiento de lo que dice que se tiene que hacer, diseña un perdón falso que solo es un ataque enmascarado, pero hacia sí mismo y hacia los demás. Considera que el perdón es una debilidad. El falso perdón es fácil de reconocer porque se basa en tratos condicionales, como ya lo habíamos visto. Te perdono si, te perdono cuando, te perdono a condición de. Cuando aparezcan esto, no es un verdadero perdón, es un falso perdón. Y esta fantasía de perdón va a mantener las culpas, los errores. Al no deshacer la culpa, el perdón resulta imposible. Si sigues señalando errores, culpas, no vas a perdonar. No es cierto. Se reconoce en expresiones como perdono pero no olvido. Voy a pasártela, pero que sea la última vez. Nunca más hagas esto. Te advierto, si quieres te perdono, pero tendrás que. Con esta serie de palabras no estás perdonando porque estás condicionando, y el perdón es borrar y cuenta nueva. Y se revela en comportamientos como dejar de hablar, de ignorar o de criticar. Si alguien lo hace, pues es que no te ha perdonado. Sigue ahí. Ojo. Y si tú lo haces con los demás, es que son invisibles. No existen. El ego malo ha inventado el pseudo perdón porque teme ser vulnerable. Y como sigue viendo culpables a los que quiere pseudo perdonar, no se libera del miedo y sigue atrapado en la cárcel de su rencor y de su odio. Que nos quede claro, no existe un perdón a medias. ¿Se perdona o no se perdona? Se puede empezar y se puede ir caminando, pero quedarme a la mitad, eso no existe. El perdón verdadero es radical y sin condiciones. No pide nada a cambio.
Evita juzgar porque solo es una pérdida de tiempo. A ver, ¿será que en México en muchas partes nos gusta este hermosísimo pero malo juego de estar juzgando? Porque nos sentimos perfectos, ahí todos los demás son imperfectos y pues hay que estar, hizo esto mal, está aquello. Ahorita que veo aquí algunos conocidos que son profesionistas, yo creo que sí pasa, ¿no? No, aquel que te dijo esto pues no sabe, pues ¿en qué escuela fue? Y ya hay algunos que efectivamente no saben. Pero yo creo que el juicio ocasional no puede ser malo. Pero hay quien tiene este deporte de estar jugando a enjuiciar, 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 enjuiciar. Uy, pues ¿qué tiene en la cabeza? Intranquilidad. No va a tener paz. ¿Quién va a ser perfecto? Todos nos equivocamos. Entonces, ¿puede haber fallas? Sí. Y cuando haya fallas, ¿qué tendremos que hacer en vez de estar juzgando? Pues ayudando a corregir. Es más sano, más noble. El perdón sincero se da cuando vemos con sinceridad de otra manera. Y aunque no sepamos perdonar, sí hay que elegir perdonar. Y es seguro que vamos a hallar el modo de hacerlo. Perdonar es siempre un autoperdón. Ya, dejemos de buscar culpables, de señalar errores. El perdón es una lección de ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Perdona. ¿No quieres ser feliz? No perdones, guárdale rencor, haz señalamientos, fíjate en lo que y vas a estar intranquila, intranquilo. Es la llave que nos proporciona la paz que tanto hemos estado buscando y que nunca habíamos hallado en el conflicto, en el problema. Es ponerle fin al pasado. Es un recurso con el que aprendemos. Es el principio de la unidad y el fin de la separación con las demás personas. Es un excelente regalo que nos podemos hacer el día de hoy, el día de mañana, cuando tú decidas. Es la liberación del miedo. Es despertar de las fantasías del ego malo. Ya no hay que hacerle caso, que no se va a ir, va a aparecer a cada ratito. Es el resultado de una mente sin culpas, o por lo menos sin grandes culpas, o culpas diferentes, que tienen un sentido más bien de ayudar, de ser generoso. Es la corrección del error y de las faltas. Al no perdonar nos liberamos de arrastrar la pesada carga del pasado. Al perdonar, nos liberamos del pasado y dejamos de ser sus víctimas. ¡Ay! Qué gran problema tiene el ser humano cuando se siente víctima. A veces sentimos que todo el mundo la trae contra nosotros. Otra vez, si yo estoy ahí, también yo soy responsable. Si me siento víctima, voy a sufrir, no voy a salir adelante. El perdón nos sirve para liberarnos de todas las ilusiones del sufrimiento que quedaron en el pasado. La psicología dice que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es ocasional, momentáneo, pasajero, pero el sufrimiento se puede quedar aquí en mi cabeza toda la vida y no salir de él. A ver, que hayas tenido dolores cuando alguien me pregunta a mí, que cállate negro, pues lo hubiera dejado en el dolor en un ratito. Ay, maestro, mala onda. Pero duré hoy unos 10 años y nomás escuchaba negro. Sufrí. Hoy ya no sufro porque ya tiré y entendí. Otra vez reitero que ese maestro simplemente tenía un mal rato. Cuando soltamos el pasado sin revisarlo, nos permitimos ser felices. Circular por la vida con lastre de rencor y de recuerdos dolorosos que amargan al momento presente no nos permite ser felices. Y la gran pregunta, si la tienes, yo sé que algunos a lo mejor no tienen tanta carga, espero que algunos, si la tienen, pues busquen. ¿Hasta cuándo quieres sufrir por algo que se dio en el pasado? ¿Por qué sufrir por algo que probablemente ya nadie recuerda excepto tú? ¿Sabes que el sufrimiento existe en la mente nada más? Pero esta mente es maravillosa y lo transmite al cuerpo. Y hoy los estudios señalan que un porcentaje muy elevado de enfermedades de los seres humanos no son físicas, son mentales, emocionales. Cuando no perdono, nos aferramos y nos quedamos en el pasado. El pasado es un asunto terminado. Otra vez, repetí mucho porque quiero que lo entendamos. Es un asunto terminado. Ya nada se puede negociar con él. Ya está escrito.
Si seguimos volteando para analizarlos, porque ingenuamente pensamos que nuestro pasado todavía se puede cambiar. Otra vez, no aprendí, no sabía cómo reaccionar en ese momento y quizá pasaron las cosas por eso. No perdonar significa creer que el pasado puede cambiarse, la culpa tiene siempre que ver con el pasado, no podemos sentirnos culpables por algo que aún no ha ocurrido, eso es muy curioso, ¿verdad? Entonces volteemos hacia el presente y hacia el futuro, no estemos dándole vueltas hacia el pasado. La falta de perdón no cambia el pasado, pero estropea siempre nuestro presente, como nos está sucediendo quizá a algunos. Perdonar ofrece paz interior instantánea. Qué oferta, ¿no? Y qué bonito. Rescata del pasado. Es el final de una confusión pasajera o un trastorno mental transitorio. Debió haber sido transitorio, dejarlo en un dolor, no en el sufrimiento. El sueño hermoso del perdón pone fin al sueño de pesadilla del miedo. Cambiar los reproches por agradecimientos. Y yo siempre recuerdo algo maravilloso cuando era todavía maestro, que me mandaron a Salvatierra a dar clases y que yo siempre fui malo manejando y no manejaba en carretera, y que aquí alguien de los presentes me acompañó mi primera ida a Salvatierra un domingo, pero que al día siguiente, el lunes, me tocaba manejar a irme tempranito. Para el colmo estaba lloviendo, me fui acá por San José. En aquel momento las líneas no estaban pintadas, sin experiencia, sin buena visibilidad. ¿Cómo recordé la jefecita de quien me envió para allá? Con el paso del tiempo estoy agradecido porque aprendí a manejar en carretera. Si me hubiera quedado maldeciendo, nunca hubiera aprendido. ¿Cuántas de las cosas que tú has vivido, que yo he vivido, debemos voltear para agradecer que nos dejaron alguna enseñanza? Y dejar lo malo, ese ego que quiere nada más destruir. Ay, quédate ahí, compadre. Me voy con el ego bueno. Podemos practicar el perdón en todas nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el equipo, en la calle, con el vecino. La aceptación de lo que no podemos cambiar sana todas nuestras situaciones. Es hacer las paces y entender el perdón a todas nuestras experiencias del pasado, en especial a las más dolorosas. No nos permitamos abandonar este mundo con cuentas pendientes. ¡Ay, caray! ¿Alguien tiene información cuántos años vamos a vivir? ¿Qué día nos va a tocar partir de este planeta? ¿Qué se sentirá irnos sin? Porque hay gente, ¿verdad?, en su lecho de muerte que está muy dolida, sufrida, que sabe que hizo mal, que a lo mejor ya no hay tiempo para ser perdonado ni para pedir perdón. Si hoy jueves, podemos salir de aquí y perdonar, nos haremos bastante bien. Si Dios decide ya mañana no vives, nos iremos en paz. Yo no sé si será eso cierto, ¿verdad? Ya habrá tiempo para platicarlo, de que hay almas que se quedan en pena. ¿Será porque no fueron perdonadas? ¿Porque no perdonaron? ¿O por qué será? Pero yo creo que para no andarle investigando, mejor empecemos por liberarnos de esa carga. Practiquemos cada día el perdón, porque no sabemos, insisto, cuál será nuestro último día. Todo el mundo nos podemos enojar, enfadar, aunque toda expresión de ira es un intento de hacer sentir culpable a alguien. No perdonar no nos protege, no nos defiende, ni siquiera afecta a quien nos lastimó. Cuando no perdonamos un comportamiento, actuamos por despecho para tratar de protegernos con el resentimiento. Fíjese, parece que el rencor, el odio, el resentimiento, el agravio nos va a proteger. No, nos hace más daño. La lista de los regalos del perdón, habrá que destaparla cuando perdonemos, claro. Nos ofrece paz interior, nos proporciona, nos brinda relaciones sin conflictos, nos da felicidad, nos otorga el perdón, nos genera invulnerabilidad emocional. Ya estamos más capacitados para que no nos lastimen, para que no nos lastimemos. Nos libera del pasado y nos permite ver la realidad como es.
Ese profe no tenía la intención de lastimarme, tuvo un mal día solamente. El perdón no nos exige ningún sacrificio importante para hacer, más bien nos hace muchos regalos. Y la paz es un estado mental que nos concedemos cuando elegimos perdonar al mundo por no ser como creíamos que debería ser. Al prescindir de nuestras exigencias nos liberamos y también liberamos a todas las personas que incluimos en nuestra lista de condiciones. El perdón es un estado mental porque no tiene nada que ver con lo que nos ocurra, sino lo que elegimos pensar. La paz interior siempre procede de uno mismo, no de los demás. Elegimos perdonar porque deseamos ser felices. Reitero, quien esté aquí y no ha perdonado, por eso no es tan feliz. Si empieza a hacerlo, a ver qué cambio, qué alegría. El perdón nos permite ver la realidad de diferente manera. Siempre que nos perdonamos, veremos de forma. Siempre que no nos perdonamos es porque vemos las cosas de manera sesgada, chueca, opaca. No cambiamos a los demás. No es cambiando a los demás como se resuelven mis problemas, tus problemas, sino cambiando nuestra percepción de la realidad. Quien otorga el perdón es porque cree que sus propios errores son imperdonables. Quien no otorga perdón, al no creer en la inocencia, en la buena fe de los demás, en la ignorancia, no puede perdonar. Cuando ve el error ajeno, se ve a sí mismo, nos vemos a sí mismos en nuestros errores y nos es imposible perdonar lo que yo no he perdonado en mí mismo. No ganamos nada buscando culpables. ¿O sí? ¿No será mejor buscando soluciones? Buscando quien nos ayude. No nos protegemos juzgando. Juzgando nos distancia de los demás, nos pone en conflicto con nosotros mismos. Lo único que puede hacernos daño son nuestros propios pensamientos de culpabilidad, y tarde o temprano me van a atacar a mí, me van a golpear a mí. Ya estamos cerrando. El perdón en la práctica. Ya, ahora sí vamos a ver si puedes. 3 pasos para el perdón. Nadie te hace nunca nada. Nadie, nunca, nada. Si así lo piensas, si así lo quieres decidir. Si no, no puedes perdonar. Y se quedará en tu cabeza ese pasado. 3 pilares del perdón. Otra vez. Te perdonas a ti mismo, ese es tu gran regalo. No hay que decir nada a nadie. Y es un cambio de forma de pensar. El perdón simplemente va a aclarar malentendidos. Puede ser silencioso, invisible. Ocurre en tu mente, en mi mente, aunque sus efectos los noten los demás. Elaborar una lista de personas a las que le guardes resentimiento y tienes que cuentas pendientes es fundamental. Si no, a lo mejor no la haces ahorita por estar escuchando, pero cuando salgas sí. Tómala en cuenta para que empieces ese proceso de limpiarte. Primer técnica. Los mocasines. Dice Raymond Samson, pues eso ya sabido por todos, ¿no? Ponte los zapatos. La cultura aborigen se decía que imaginar cómo había sido la vida del ofensor desde su infancia. Andar un mes con esos mismos zapatos. Les decía, no me ha pagado, a lo mejor no porque no quiere, porque no tiene. ¿Cómo se sentirá? ¿Qué se sentirá quererle pagar a aquella persona que estoy agradecido porque me prestó, pero no poder? Si yo no me pongo en sus zapatos, no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Pero si me pongo en ellos, sí. Yo no sé, mi querido maestro, qué estaba sintiendo ese día. Si me hubiera puesto en sus zapatos, en su piel, a lo mejor entiendo que se había peleado con su mujer, que tenía que pagar un dinero, que lo habían regañado en la dirección, qué sé yo. Como yo lo veía desde mis zapatos, desde mi postura, pues nunca lo entendí. Ponte en sus zapatos y sabrás lo que piensa su cabeza, dice esta cultura. Nadie es su comportamiento. El comportamiento se cambia. Y lo que hoy hice, quizá mañana ya no lo haga. Y lo que no hago, quizá mañana sí. Tengo un carácter, tengo una conducta, pero no es única ni definitiva para toda la vida. Los errores y la culpa están en el pasado. Y otra vez, el pasado ya no existe, ya es pasado. Segunda técnica, abrazo mental. Perdonar a través del tiempo y la distancia.
No te exige que hables con nadie, porque a lo mejor hasta todavía te irritas. Si todavía el ego malo, negativo, te da órdenes. ¿Qué se tiene que hacer? Imaginariamente, ponla enfrente, mírala, dale un abrazo. Y ahorita lo vamos a completar con algo que hacen en Hawái. Pero hazlo, estás solo, nadie lo tiene que saber, nadie te va a ver. Porque a lo mejor hasta ahorita nomás piensas en esa persona y es con el resentimiento, con el coraje, con el odio. Ya pasó, ya es posible. Cuando salgas, cuando estés en tu casa, querido amigo, ya estuvo. Entre más sincero sea ese abrazo, aunque sea imaginario, vas a ver cómo se aligera tu carga. La acumulación de perdón. Esto está interesante. Yo no conocía el efecto Diderot. ¿Alguien conoce qué es el efecto Diderot? Se los explico. Diderot es un personaje de la historia, pensador, político, filósofo, que dice que un día le regalaron una bata, tenía una bata ya fea. Y como alguien se enteró, dijo, ay, pues voy a quedar bien, y le regaló una bata. Muy bonita, muy costosa. Entonces ya cuando la abre, la ve, dice, ah, caray, pero pues tengo una silla, tengo una cama, tengo una sábana, ya no combinan con mi nueva bata, ya se ven feas. No, ¿sabes qué? Cambio la silla y luego cambio la colcha y luego, ese es el efecto Diderot. En el perdón, si empiezo a perdonar hoy, al más sencillo de lo que tenga que perdonar, puede ser una consecuencia después de que empiezan los perdones en cadenita. Pues sí, Diderot terminó cambiando su cuarto, pero a veces no empezamos. A veces parece que tiene que llegar de afuera para poder tomar una decisión. Empieza a perdonar y a lo mejor no nos detenemos y al rato limpiamos ya y embellecemos nuestra vida. ¿Con quién vas a empezar? ¿Con quién vas a seguir? Pero vuelvo a repetirte, la paz es tuya, liberar tu carga también es tuyo. Pues empieza a hacerlo. De manera, no dejes que te domine tu ego malo. La única elección, el día de hoy, elige para dónde vas a ir. ¿Te quedas con los problemas o perdonas? Pero ya, hoy. Sí, porque si lo dejamos para mañana, el ego te dice, no, pues déjalo para después. No es posible, eso no se puede perdonar. ¿Para qué perdonas? Serías un tonto. No. Visualización del perdón. Se elige una persona, situación a perdonar, se pone frente a nosotros, se perdona no lo que hizo, sino a la persona completa, a su ser, que a lo mejor fue engañado, que no sabía, que no entendía. Si soy yo, pues me pongo ahí. Ahorita vamos a ver otra técnica y me reviso, no en las fallas, me reviso completo. Es una buena persona, pero aquel día se equivocó. Insisto otra vez, mi querido maestro es una muy buena persona y siempre le gusta ayudar. Fue un día y un ratito y conmigo, nada más. Y se deja atrás todo conflicto para continuar con nuestras vidas libres de errores y culpas del pasado. No hace falta pronunciar ninguna palabra. Basta con compartir la luz del amor. Está frente a ti, no está físicamente, pero ponle, díselo. Porque a lo mejor cuando te lo pones en la cabeza otra vez recuerdas con coraje lo que hizo. Hey, borremos el pasado. Ponlo ahí, abrázalo, dile que lo perdonas. El bypass, dicen, del ego. Hay que irnos por otro camino. El ego siempre te va a decir, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Sí, síguele sufriendo, no perdones, enférmate. No, por el otro lado. Ya lo que hizo ese comportamiento que damos, ya está, ya vamos por otro sentido, entiéndelo, aprende. Es más allá, mirar más allá de las personas. Ya, fue un acto no hace a toda la persona. ¿Cuántas cosas buenas te regaló en los que se han separado, los que han divorciado? Y a lo mejor fue un acto
un arranque, una inconveniencia, pues ya, vuélvele a abrazar y ya. Quédate con las cosas bonitas también. Porque eso a lo mejor es una muy buena persona. Nada más que ese día pues cometió un error, si tú quieres. Y los errores se pueden otra vez corregir. El proceso del colapso cuántico le llaman. Elegimos a quién queremos perdonar. No empieces por ti. Empezar con quien hayamos tenido un pequeño roce, porque va a ser más fácil. Y enlistemos, yo la tengo, yo hice mi lista, esa ya la completé, de todas las cosas negativas. Y vaya que sí la estupí, pues mi ego. Luego hago una lista, otra lista de los rasgos positivos. Ahí me costó trabajo, pero sí es así. No, pues oye, pues tiene esas cosas buenas. Pero aquí el problema fue, a ver, de los demás, ¿quién tiene las mismas, o quién dice que yo tengo las mismas cosas de lo que estoy criticando? Y dije, uy, qué soberbio. Sí, me han dicho varias veces que lo soy. Y también. Y cuando me revisé mis rasgos positivos, dijo, caray, ay, no tanto me han dicho como lo malo. Tengo menos cosas positivas. Y es donde digo, ay, todos los seres humanos somos muy parecidos. Que a veces no nos revisamos, no nos entendemos, no queremos. Pero yo soy muy parecido a la otra persona y la otra persona a mí. La otra tiene cosas positivas. Yo tengo cosas positivas. Tengo errores. La otra persona tiene errores. Entendámoslo. No fue a lo mejor mala fe ni mala intención. Somos humanos y nos equivocamos. Caminar aparte de que es un ejercicio físico que nos aligera, pues hay que caminar para perdonar. ¿Qué tal si el día de mañana o cuando te vas aquí a tu casa le dedicas la caminata del perdón a alguien? A ver, si yo tuviera que dedicar todo este último detalle a quien no me ha hablado claro en algunas cosas. Bueno, me voy a ir con el Inge, pero me salgo un ratito, ¿no? Voy a caminar y ¿sabes qué? Cada paso sea un ofrecimiento simbólico para perdonar. Y vamos a mejorar, pero hay que hacerlo. No necesitas hablar, no necesitas decírselo a nadie. Hazlo nada más en tu cabeza. El rencor se quedó ahí. El perdón puede aparecer, hacerse presente en tu cabeza, sin que se lo digas a nadie. El Ho'oponopono de los sabios Kahunas de Hawái. Dicen ellos que es el perdón y disolución de los recuerdos dolorosos. A ver, ¿puedes hacerlo? Quitarte eso doloroso, borrarlo, limpiar y borrar pensamientos carentes de amor. Uy. El Papa lo hizo, Juan Pablo. Le fue a demostrar su perdón, su aprecio a la cárcel. ¿De dónde era? Musulmán, ¿verdad? No me recuerdo. Enmendar un error mediante la repetición del mantra: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Querido profe, lo siento por lo que pensé de ti, que eras injusto, discriminador, ofensivo. Perdóname, profe. Te quiero mucho, profe. Lo quiero mucho. Gracias. Si algo me enseñó en la vida cuando di clases, fue a no dirigirme de manera ofensiva a ningún alumno. Creo que no tengo a alguien que me diga que lo discriminé por su posición social, por su piel. Gracias, profe. Ay, iba a decir su nombre, porque algunos sí lo conocen. Gracias. Aprendí. Yo creo que aquí se resumen muchas cosas y ojalá las puedas hacer si es que tienes ahí todavía ese rencor, ese resentimiento. Ponle nombre. Lo siento, perdóname, te amo, te quiero, te estimo. Muchas gracias. Hay que disolver, limpiar y borrar. Una y otra vez para limpiar y limpiar, disolver y disolver, bendecir y bendecir hasta que la emoción negativa haya desaparecido por completo.
el ego va a regresar el malo y te va a decir, no, otra vez, ese mantra oriental que es una repetición frecuente, constante, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Mi exnovia, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Mi extrabajo, tengo un año que ya no estamos ahí, lo siento, no fue tu culpa y lo hemos platicado. Quién sabe dónde tendría la culpa, pero ya no. Perdóname, le tengo afecto y gracias por el apoyo, porque finalmente duré ahí un buen ratito de mi vida. Y a veces parece contradictorio, ¿no? Hemos perdonado cuando ya no hay nada que perdonar. Ya te volteas a ver y ya, caray, ya no siento ese deseo de desquite, de venganza. Ya, por fin lo lograste. Si todavía, repítelo otra vez. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. No tiene que verte nadie, no tiene que saber nadie, es en tu cabeza. Esa percepción negativa vamos a ponerle en positivo. Perdonar es dar amor. Y esta técnica, conocida por muchos, de perdonar a nuestro niño, a nuestra niña interior. Es hora de librarnos de la culpa con nosotros mismos. Entender que no hubo faltas, que hubo errores. Y a veces ni siquiera eso. Y que por lo tanto, no, ya no nos castiguemos. Si pudiéramos visualizarnos, regresar en nuestra historia, cuando tenemos 6, 5 años, 10, cuando somos adolescentes, ¿qué perdonaríamos de ahí? ¿Y qué diríamos? Pues estabas bien chiquito, hombre, no sabías. Y ya dejemos eso en el pasado. Es muy grato. Yo, cuando hice este ejercicio, no estoy explicando porque sí lo estoy haciendo. Yo desde niño tuve un sobrenombre y me dijo, Mundito, pues cometiste esas fallas, pues estás chiquitito, tus papás ni te ayudaban. ¿Cómo ibas a saber? No, eras de repente muy antisocial, no te dejabas ayudar. Ay, pues hoy que ya estoy grande sé que es importante ser social. Hoy que estoy grande digo, mis papás nunca tuvieron el tiempo que yo necesitaba, porque ellos tenían el tiempo también para los demás. ¿Qué más hubiera querido? Que estuvieran ahí para ayudarme y sacarme todos los problemas. Los papás nunca van a ser así. Querido Mundito, eras muy miedoso, amigo. Por eso no pudiste. Hoy, gracias porque me enseñaste a no ser miedoso. Porque me enseñaste que a veces no podemos atender a los demás como queremos y en la forma que queremos. Querido Mundito, eras niño. Pero mira, ese que tú eres con todo lo que te pasó, es este que estoy siendo ahora. Y este que aprendí a salir adelante, a perdonarme. Tú regresa a ese pasado. Dale ese abrazo. Por acá está esta imagen. Date ese abrazo. Y otra vez el opononomo. Me regresó. Pero contigo misma, contigo mismo. Lo siento, perdóname, te amo. Lo siento, Mundito, perdóname, te amo, Mundito. Gracias, Mundito. Ese fue mi regreso a mi pasado. Qué gran bendición, la verdad. Reconcíliate y empieza otra vez con ese borrón y cuenta nueva. Un día, quizá de estar practicando, ayudes a los demás y te conviertas en un maestro en perdonar, en un maestro, maestra para perdonarte y en un maestro, maestra para pedir perdón. No recuerdo a mi papá, a mi mamá, algún día más que pedirme, debes perdonar. Nunca supe cómo perdonar de voz de ellos. Pero es otra vez, ¿por qué los voy a juzgar si ellos quizá no tenían toda la información que yo sí tengo? Ahora que yo la tengo, la comparto. Y ojalá todos tengamos esa posibilidad de poder
perdonar y perdonarnos. Ya estamos cerrando. Los 10 principios del perdón, quiero notarlos muy bien. La paz interior es el resultado de perdonar. Perdonar, ser perdonado y perdonarse son lo mismo. Si perdono, me perdonan. Si me perdonan, me perdono. Si me perdono, me perdono. Aprendamos a amar perdonando. El objetivo de todas las relaciones es aprender y perdonar. Sanar es liberarse del error de juzgar y castigar. Siempre puedes ver una falta como una oportunidad de perdón. Toda esa lista es para que perdones. Perdonar es deshacerse del miedo al pasado. Ya, déjalo ahí. El único momento en el que podemos perdonar es ahorita, no mañana. Es que ya mañana voy a empezar. Llévate, por lo menos ponte el más facilito, el más sencillo, y empieza. Perdonar significa dejar de buscar culpas y juzgar. Ya, no pasó nada. El perdón nos devuelve a la eternidad. Yo les aseguro, y ahorita lo vamos a ver, que vamos a quedar en la memoria de aquellos que ya les quitamos las culpas. Para reflexionar, según una antigua historia, 2 amigos viajaban juntos en el desierto. En un momento de su viaje surgió una discusión entre ellos y uno le propinó una fuerte bofetada al otro. El amigo, golpeado, sintiéndose herido, pero sin expresar enojo, escribió en la arena: mi mejor amigo hoy me dio una bofetada. Continuaron su camino hasta llegar a un hermoso oasis, donde decidieron refrescarse. El amigo que había recibido la bofetada empezó a ahogarse, pero fue salvado por su compañero. Agradecido por haberle salvado la vida, tomó una piedra y escribió en ella: mi mejor amigo hoy salvó mi vida. El amigo que había dado la bofetada y luego salvado la vida de su compañero, intrigado, preguntó: cuando te lastimé escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra, ¿por qué? El otro amigo respondió: cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón pueden fácilmente borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo. Y yo creo que tu memoria es esa piedra, donde si perdonas, ahí se va a quedar escrita. Y a lo mejor puede ser algún momento en tu vida un parteaguas. Me empecé a sentir bien a partir de aquí. Y dejemos que el viento se lleve esos malos recuerdos, aunque sea metafóricamente, que los mande a donde sea posible, al rincón de las ofensas, de los agravios, de los odios. Si a alguien interesa ampliar más la información de Raymond Samso, El poder del perdón, de Walter Rizzo, Los caminos del perdón, de Yankelevich, El perdón, de Amelia Barcalce, La memoria y el perdón, de Miguel Lucas, El perdón, la mejor terapia. Bueno, de repente no me doy cuenta del tiempo, pero ya llegué hasta el final del recorrido ahora. Y muchísimas gracias por escuchar, sobre todo por reflexionar, y te aplaudiré sin que yo lo sepa cuando salgas y empieces, o ya empezaste, con tu ejercicio de perdón. Agradezco al Churro por las oportunidades, a la Casa de la Cultura que me ayuda con el patrocinio, y pues muchísimas gracias. Bueno, no empiezo todavía con el proyecto, en próximos días lo haré. Si a alguien le interesa ampliar, voy a estar en mi centro de asesoría filosófica para ayudar a las personas que tengan algunos problemas. No tiene audio, es un video y por lo tanto pues ya no lo voy a pasar. Aquí está, si a alguien le interesa. Miren, yo sé que esto puede ser un trabajo y que puede ser lucrativo, pero mi primer objetivo es ayudar. Y si alguien no ha podido perdonar y ustedes quieren ayudarle o no quieren ayudarle o no, díganle que hay maneras. Si no es conmigo, que vayan con el sacerdote, con el pastor, con aquel, pero ya no carguen esas emociones negativas. Si creen que yo les sirvo, ahí está mi teléfono, cómo pueden contactarme, con todo gusto lo haré. Yo
Me alegra ver caras felices, ver caras más relajadas, caras con más paz. Me preocupa escuchar que se suicidó no sé quién. Eso, híjole, me causa un conflicto interno muy fuerte. Porque me digo, creo que de repente los que vivimos podemos hacer algo por los demás y a veces nada más regalar unas palabras. Si todos fuéramos extendiendo esta posibilidad, estaríamos en una ciudad más feliz. Lamentablemente estos egos malos nos llevaron por el mal camino y nos va a costar más trabajo, pero creo que vamos a poder. Un gran muestra, insisto, lo dejó Juan Pablo, y veo con algunas madres buscadoras que les desaparecieron a sus hijos, que dicen: yo solamente quiero el cuerpo de mi hijo, no hay rencor, solamente quiero recuperarlo. Y eso a mí me deja una clara muestra de que perdonar en situaciones muy difíciles, si uno quiere, también es posible. Sobre todo cuando es ese paso muy sencillo de dejar en el pasado, en el pasado. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, si terminando compartimos un café y quiere hacerla de manera más personalizada, con todo gusto. Aquí nos estamos un ratito.